Buenas tardes, hoy 2 de julio de 2021 damos inicio a la cuarta sesión de la serie de webinars que estamos desarrollando en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá sobre consideraciones para el diseño y construcción de estructuras de concreto. Voy a activar la pantalla. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 90 minutos, hora y media. Al cabo de ese tiempo vamos a abrir el compás para consultas y preguntas de la sala. Así que se les agradece en ese momento levantar la mano para que podamos atender sus consultas. De igual manera, agradecemos mantener su cámara apagada y también su micrófono en silencio durante toda la sesión para no causar interrupciones y poder disfrutar mejor de la presentación. Empecemos entonces. Muy bien, entonces aquí estamos en el día 2 de julio, ya en nuestra cuarta y última sesión en esta serie de webinars sobre consideraciones para el diseño y construcción de estructuras de concreto. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es técnicas para la evaluación de estructuras existentes y algunas experiencias en Panamá. Quiero aprovechar inicialmente para agradecer la atención de todos ustedes que han participado en esta serie de webinars que hemos estado dictando. Agradecer también el apoyo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP, quien nos ha permitido utilizar la plataforma y se han encargado de la logística, las invitaciones, los certificados de participación y demás. Y también agradezco al Centro Experimental de Ingeniería de la UTP, en donde participé como director por más de 7 años, y gran parte de las experiencias que voy a estar mostrando en esta presentación es justamente de los años en donde participé como director del Centro Experimental, y nos dedicamos bastante a lo que son las técnicas para la evaluación de estructuras existentes. Hemos querido en esta serie de webinars completar con algunas técnicas para la... Hemos querido completar estos webinars con una presentación de técnicas para la evaluación de estructuras existentes, porque son temas que a nivel de la licenciatura en Ingeniería Civil se tocan poco, porque en los temas de licenciatura nos enfocamos más en los cursos de hormigón, análisis estructural, con acero, también en el curso de puentes y estructuras especiales. Nos enfocamos más bien en el diseño. Poco se tocan los aspectos relacionados con la evaluación de estructuras existentes, y es muy importante porque en un país como Panamá, un país con recursos limitados, el aprovechamiento al máximo de las estructuras y el tratar de extender su vida útil a lo más que se pueda es lo que nos toca, y para eso se necesita partir de un adecuado diagnóstico para saber en la condición en la que se encuentra la estructura en la actualidad y poder tomar los correctivos a tiempo para que en su funcionamiento ella continúe siendo segura y continúe siendo útil para los ocupantes y los usuarios de la misma. Muy bien, entonces iniciemos. En esta presentación vamos a estar viendo una serie de temas, entre los cuales vamos a ver primero cómo obtenemos las propiedades mecánicas de los materiales. En este sentido, cuando estamos evaluando una estructura, los planos y memorias de cálculo, si se encuentran, porque a veces hay edificaciones tan antiguas que no existen planos, no existe memoria, y cuando las hay son meras referencias, son solamente documentos de referencia que nos dicen con qué propiedades se diseñó las estructuras, pero no necesariamente esas son las propiedades mecánicas o físico-químicas que tienen los materiales el día de hoy en una edificación dada. Entonces, siempre hay que hacer un trabajo de campo importante en cuanto a ensayos para determinar esas propiedades, tanto de los materiales como del suelo. Hay que hacer un levantamiento de daños, tanto en elementos estructurales y no estructurales, para ver el grado de deterioro
que se ha producido a lo largo de los años. Una de las técnicas que se utiliza, no con tanta frecuencia, sin embargo, es muy útil para la verificación de la capacidad de resistencia a cargas de gravedad, sobre todo de las edificaciones, es una prueba de carga. Vamos a explicar cómo se desarrolla y qué se obtiene a partir de ella y cuál es el uso que nosotros le damos a los resultados que se obtienen de las pruebas de carga que se llevan a cabo. Vamos a ver también cómo podemos obtener las propiedades dinámicas mediante estudios de vibraciones, utilizando acelerógrafos portátiles instalados en la edificación estratégicamente, cómo podemos medir periodos, frecuencias naturales de vibración, modos de vibración, algunas respuestas orbitales, torsionales, etc. Y también, por supuesto, todo esto de propiedades que obtenemos, todas estas caracterizaciones que se obtienen de un trabajo de campo y de laboratorio, posteriormente se compilan en un modelo computacional para hacer una evaluación. Y hoy en día se utilizan técnicas basadas en desempeño. De eso vamos a hacer por lo menos una introducción al final de esta presentación. Entonces empecemos viendo las propiedades mecánicas de los materiales. Primeramente, cuando vamos a campo, uno de los aspectos que más nos interesa es la detección del acero de refuerzo. Como les decía, no podemos confiar 100% de los planos porque a veces ni siquiera hay planos o los planos sufren modificaciones que nos desvían de las propiedades reales con las que tiene una estructura. Así que en el trabajo de campo nosotros tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Hoy en día existen detectores que permiten equipos como este, como el que ven aquí en la chica utilizándolo, la ingeniera Violín, que trabajó con nosotros varios años en el centro experimental. Estos detectores, que funcionan como un escáner, nos permite identificar el tipo de refuerzo que está presente en el elemento estructural en cuanto a diámetro de barras, también a la profundidad a la que se encuentra la barra, y también si hay el recubrimiento existente de cuánto es. Entonces, eso nos permite hacer un mapeo del tipo de refuerzo, el diámetro de barras, los espaciamientos que hay en cuanto a estribos, el diámetro de las mismas, y esa es una información muy, muy útil que nos sirve para varias cosas, no solamente para saber el tipo de acero que tienen los elementos estructurales, sino también poder marcar en un elemento dónde se encuentran esas barras, dónde se encuentran esos estribos, porque como voy a mostrar más adelante, cuando vamos a hacer una extracción de un núcleo de concreto, que es una muestra del concreto instalado en la edificación, es importante no cortar las barras para no debilitar localmente la estructura. Este fue un trabajo que se estaba haciendo en la Escuela de Artes y Oficios, precisamente de evaluación estructural. Y en la pantalla se muestra la información sobre el refuerzo que indica el equipo. Este es un tipo de equipo que su precisión va a depender, por supuesto, del tamaño de las barras con las que estamos trabajando. También depende del espesor del elemento que estamos analizando. Puede medir recubrimientos hasta de 18 centímetros de profundidad, o sea que una barra en una losa que está instalada a 18 centímetros de la parte superior, de la cara superior de la losa, el equipo lo puede detectar. Entonces es un equipo con mucha potencia, con mucha cobertura y un rango de precisión muy bueno. Y hay de distintas clases, ¿no? Aquí yo no voy a mencionar preferencias por equipo ni nada, lo que les voy a mostrar es lo que se hace y los equipos que se utilizan. Dentro de los trabajos de campo, también es importante la medición del potencial de corrosión. Panamá tiene características atmosféricas y del ambiente muy particulares. Nosotros tenemos una atmósfera muy húmeda, de un contenido importante de iones cloruros, porque estamos en la proximidad del mar, tanto en la costa del Pacífico como en la costa del Atlántico. Así es que el principal agente de la corrosión de las barras de refuerzo y del acero estructural es precisamente la presencia de iones cloruros. Entonces, el potencial de corrosión nos va a permitir evaluar la probabilidad de que el refuerzo esté desarrollando corrosión.
Observen lo que aquí dice: el mapeo de la corrosión en estructuras de concreto es un método eficaz para evaluar de forma cualitativa la severidad de la actividad de corrosión en las estructuras. Está la norma ASTM C876, que es la que dice cómo es el procedimiento para medición, cuáles son las características del equipo que debe utilizarse. Y lo podemos utilizar en todo tipo de elementos estructurales que tengan refuerzos, en losas, en vigas, en muros, etc. Esquemáticamente aquí vemos cómo funciona. Podemos ver que lo que se instala es una especie de circuito eléctrico en donde descubrimos el acero de refuerzo. Hay que picar para descubrir el acero de refuerzo y colocar allí una de las terminales. El voltímetro es lo que nos va a permitir medir esa diferencia de potencial. Es una medición indirecta. Lo que estamos midiendo en el potencial de corrosión es precisamente la diferencia en el potencial, en el voltaje. Porque es por eso que tenemos aquí un voltímetro. Y en la otra terminal lo que tenemos es un electrodo con media pila, normalmente de varilla de cobre, que se coloca en el hormigón, y en este circuito lo que se va midiendo punto a punto es una diferencia de potencial. Es importante, como dice la norma, remover el recubrimiento en los puntos donde vamos a hacer las mediciones del potencial de corrosión. Se hace, por supuesto, picando o removiendo con cuidado la superficie del concreto hasta poder establecer una conexión eléctrica con la barra de refuerzo. Entonces, allí la barra de refuerzo del acero corrugado proporciona una malla conectada, que es la que permite cerrar el circuito eléctrico y poder medir el potencial de corrosión en forma de una medición de voltaje. Observen aquí, se han descubierto varios puntos en donde se va a hacer la medición. Aquí se hizo una perforación mayor para poder colocar el electrodo que va a la barra. En los demás puntos se retira el recubrimiento y se va midiendo en cada uno de ellos. Aquí hay 10 puntos. Se va midiendo en cada uno de ellos el voltaje. Y si la caída en el voltaje o la diferencia de voltaje es más negativo de 0.20 voltios, esa barra tiene un alto potencial de estar desarrollando corrosión. Si está por debajo de ese valor, no tiene probabilidad o no se ha detectado una corrosión importante. Pero ya cuando se excede de este límite establecido por la norma, entonces eso ya levanta una alarma de que el elemento de refuerzo tiene una probabilidad de estar corroyéndose bastante alta. Entonces también cuando nosotros hacemos la detección de acero y se marca dónde se encuentran las barras, dónde se encuentran los estribos, ya podemos saber en qué punto podemos hacer las extracciones de núcleos de concreto. Aquí vemos un taladro. Estos taladros pueden perforar diámetros de 2, 3 pulgadas, por ahí es lo que normalmente se hace de extracción, y lo que se obtiene es una muestra del concreto que posteriormente se lleva al laboratorio. Este es un taladro que trabaja con agua para que no se queme la broca. La broca es de punta de diamante para poder hacer la perforación. Por eso es importante marcar bien el refuerzo, porque esa broca de diamante es capaz de cortar no solamente concreto, sino barras, cables. Así es que hay que tener el debido cuidado de hacer el marcado del refuerzo para no ir a cortar un elemento de eso. Los núcleos que se extraen permiten obtener mucha información. Podemos hacer ensayos de compresión para obtener la resistencia del concreto que está allí instalado. Si se instrumenta ese núcleo, se puede medir también el módulo de elasticidad, importante para el análisis estructural, cálculo de deformaciones. Pero también ese núcleo es utilizado después que se hacen esos ensayos mecánicos para obtener resistencia a la compresión, módulo de elasticidad y demás. Esa muestra que queda nosotros la podemos utilizar para hacer otros análisis de pH, contenido de cemento, contenido de cloruro, etc. De forma que las muestras no solamente nos permiten sacar una que otra propiedad, sino bastante información de un solo núcleo. Así que eso hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible. La norma que se utiliza es la ASTM C42. Deben obtenerse mínimamente, según lo que dice la norma, 3 núcleos para poder promediar
y obtener entonces la resistencia promedio. Importante, estos núcleos, una vez uno los extrae, eso se empacan en algunas bolsas plásticas de estos tipos Ziploc, funcionan muy bien. Y yo no puedo llegar directamente al laboratorio y ensayarlo de una vez, por más apurado que esté y por más apresurado que esté el dueño del edificio con ganas de saber los resultados. Eso tiene que, como yo he perturbado un elemento estructural, yo tengo que curar ese núcleo, dejarlo en reposo mínimamente 3 o 4 días, entre 4 y 7 días que yo puedo estar haciendo los ensayos, nunca antes porque es un elemento que necesita estabilizarse de la perturbación que causamos por su extracción. Todo eso lo dice la norma y es importante revisarlo. Importante también el núcleo, así, aquí hay un par de núcleos, como se observan, aquí están ya en la máquina de ensayo. Si el núcleo presenta grietas, zonas agrietadas o defectos, yo no debiera utilizarlos para hacer un ensayo de resistencia. Debiera procurar que los núcleos que voy a ensayar a compresión para obtener resistencia mecánica y módulo de elasticidad sean núcleos que visualmente se presenten como sanos. Muchas veces, porque en el pasado había muy poco control de calidad, nosotros nos encontramos a veces con núcleos que tienen agrietamientos o tienen un concreto muy heterogéneo, con grietas internas, que se desconcha. Esas muestras, si yo las ensayo en el laboratorio, realmente van a dar unos valores de compresión extremadamente bajos, pero pueden servir para las otras caracterizaciones físico-químicas que hay que desarrollar, como contenido de cloruro, contenido de cemento, pH, etc. Nunca son muestras perdidas y siempre nos dan un indicador visual de la calidad del concreto instalado. Observen aquí, por ejemplo, se notan algunas porosidades dentro del concreto, se ve un agregado muy heterogéneo, de diferencias notables de tamaño uno que otro. Ese núcleo fue el extraído de esta columna, eso fue en un hospital que estábamos haciendo la evaluación estructural, un hospital de más de 60 años, pues, que es normal encontrarse en aquella época concreto de esas naturalezas. En el pasado se hacía concreto con el agregado que se encontrara, ¿no? No es como hoy en día que existen normas para todos los componentes del concreto, agregado fino, agregado grueso, cemento y hasta el agua tiene unas normas de ensayo para su caracterización. Aquí vemos un núcleo bastante poroso internamente, donde no hubo una buena adherencia entre el cemento, entre la pasta de cemento y los agregados. Esto prácticamente se deshace en la mano. Y hemos visto ahí en el centro experimental, en el laboratorio de ensayo de materiales, de todo en estos núcleos. Nos encontramos a veces con restos de madera, pedazos de madera ahí adentro metidos. Una vez vimos una concha marina. Eso le da a usted un indicador del poco control de calidad que hay en el pasado. Hoy en día, con todas las normas que existen, ya ese tipo de prácticas inadecuadas no se dan, o queremos pensar que no se dan o están superadas, ¿no? La estadística es supremamente importante en los análisis que nosotros realizamos. Es que aquí de distintos núcleos nosotros podemos hacer luego en la oficina una distribución estadística para encontrar los promedios, los valores mínimos, los valores máximos, las dispersiones. Aquí ustedes observan que hay una dispersión importante en estas resistencias, desde 7 megapascales hasta 28 megapascales, con un promedio de 14 megapascales. Eso viene siendo aproximadamente 1000 PSI, los más bajos, 4100 y algo, los más altos, 2000 PSI, los promedios. El ACI, el código ACI 318, hoy en día considera como concreto estructural aquel concreto que tiene una resistencia de más de 2500 PSI. Así que imagínense, a veces las estructuras que nosotros analizamos tienen resistencias en promedio muy por debajo de lo que el ACI hoy en día considera como un concreto estructural. Es importante tener eso presente. Otro de los ensayos de campo que se utiliza muchísimo es
el ensayo de esclerometría o el de martillo de rebote. Aquí ustedes ven al técnico con el martillo de rebote, el martillo de Smith, que es el que tiene una calibración del número de rebote con la resistencia del concreto. Importante. El martillo de rebote le va a dar una resistencia aproximada y tiene una limitada precisión. Es una prueba no destructiva, muy útil, porque yo puedo utilizar ese martillo de rebote en distintos puntos y me va a permitir comprobar la calidad del concreto, la uniformidad a nivel de superficie del concreto de vigas, de losas, de columnas. Me va a permitir encontrar aquellas áreas donde hay cambios en la resistencia importante, que eso es fundamental cuando estamos analizando las estructuras, pero él por sí solo, yo no lo debo utilizar para obtener la resistencia de los elementos de concreto que están instalados. Lo que sí puedo hacer es, donde voy a hacer extracciones de núcleo, primeramente, hacer una esclerometría, tener los resultados del esclerómetro y en ese mismo punto hacer extracciones de núcleo y luego entonces poder correlacionarlos. Eso sí es válido. Entonces en un proyecto yo puedo tener la correlación del concreto de las columnas con el esclerómetro, del concreto de las vigas entre núcleos y esclerómetro, igual con la losa, muros, etc. Entonces si yo logro establecer una correlación matemática entre ellos, ya entonces sí podría obtener un mayor muestreo yéndome por distintos otros puntos con el esclerómetro y tomando más puntos de ensayo, ¿no? Eso sí es permitido. Ahora, muchas veces sucede que no hay forma matemática de hacer esa correlación, sobre todo cuando tenemos concretos con muchos resultados heterogéneos de resistencia. Así que el trabajo de campo hay que irlo desarrollando en paralelo con el trabajo de oficina para ir tomando las decisiones y los ajustes correspondientes. Pero la única resistencia que realmente es válida para propósitos de establecer cuánto es el F'C que tiene el concreto es el ensayo de extracción de núcleos en compresión. Los demás tienen precisión aproximada. No solamente este, sino también el de la pistola de Windsor y otros tanto como el de ultrasonido, que vamos a ver a continuación también, dan una idea aproximada de la resistencia, más no se puede utilizar para propósitos de un análisis estructural. Aquí están las normas. Cuando vamos a hacer un ensayo de esclerometría, yo no puedo llegar con el esclerómetro y tomar una sola lectura. Yo tengo que hacer un cuadriculado en el elemento que voy a hacer el ensayo, y en esa retícula de 1 pulgada por 1 pulgada debo tomar no menos de 10 lecturas en distintos puntos, ¿no? Se va tomando y se hace un trabajo estadístico en el que se descartan todas las lecturas que difieran en más de 6 unidades del promedio. Si existen más de 2 lecturas que cumplan esta condición, entonces se descarta el conjunto, no es válido el ensayo y hay que buscar otro punto para realizarlo. ¿Bien? La norma es la ASTM C805, la que se utiliza como referencia para el ensayo de esclerometría. Ultrasonido, que ya había comenzado a mencionarlo, utiliza la determinación de la velocidad del pulso ultrasónico y suministra un indicativo de uniformidad, calidad y resistencia. Nuevamente, esta es una resistencia muy aproximada. La norma que lo rige, este ensayo, es la STM C597, y lo que nosotros tenemos son 2 terminales, un emisor y un receptor, o un transmisor y un receptor. Entonces se emite una onda, un pulso ultrasónico, su frecuencia varía entre 20 y 150 kHz, y lo que se mide, lo que recibe el receptor aquí es el tiempo, ¿no? Lo que se mide es el tiempo. Entonces, eso nos permite correlacionar la velocidad. Si yo tengo el tiempo de viaje, yo tengo la velocidad del pulso, ¿no? Porque conozco la dimensión del elemento. Entonces tengo el recorrido de la onda. L entre T nos da la velocidad. Entonces, ¿qué permite? Esa velocidad está correlacionada con la resistencia y
De igual forma como pasa con el ensayo de esclerómetro, este es un ensayo no destructivo y esa resistencia yo debo verificarla con cuidado, o puedo hacer ultrasonido donde voy a hacer extracciones de núcleo también para hacer las correlaciones correspondientes. Hay que tener cuidado con este ensayo porque si nosotros estamos analizando un elemento con mucho refuerzo, las barras de refuerzo tienden a interferir con la velocidad del pulso ultrasónico. Entonces, por eso es que todos estos ensayos hay que hacerlos en compañía siempre de la detección del refuerzo con el data scan o el escáner para medir la posición del refuerzo, y donde vemos que tenemos un elemento altamente concentrado en refuerzo. Este no sería un método muy útil para medir resistencia porque vamos a tener resultados muy erráticos. Donde también es muy útil el ultrasonido es para medir de manera indirecta la profundidad de las fisuras. Si yo tengo una fisura, esto es en la parte superior de una losa, yo puedo establecer aquí un reticulado y tomar lecturas. Ya no serían como esta, donde tengo el transmisor de un lado de la losa y de la parte inferior el otro. Los tendría en paralelo, uno al lado del otro, ¿no? Entonces yo puedo medir el tiempo que toma la onda en viajar entre los dos electrodos, entre las dos terminales, perdón. Y entonces eso nos va a dar un indicador. Hay fórmulas matemáticas para relacionar esos valores y obtener qué profundidad o a qué profundidad está penetrando esta fisura dentro del concreto. Ahí está el doctor Avendaño haciendo uso del equipo. Tenemos las dos terminales y lo que se mide entonces es el tiempo, y esto se va moviendo a lo largo de la losa. Y con esas lecturas nosotros podemos estimar a cuánto ha penetrado la fisura dentro del concreto, y si es una fisura importante también. Estamos hablando de patología, ¿no? de identificar defectos, daños en la estructura, y allí estas técnicas son muy útiles. El ultrasonido también lo podemos utilizar en soldaduras. De la misma manera, lo que nos va a permitir es detectar fallas, discontinuidades, defectos, ¿sí? Permite encontrar grietas, laminaciones, porosidades, socavaciones y otras discontinuidades que significan defectos para el cordón de soldadura, tanto en elementos estructurales como en tuberías y otros elementos que estén soldados entre sí. La mayoría de los defectos en las uniones de soldadura son del tipo de porosidad, falta de penetración, a veces que no hay forma de que el cordón de soldadura o el conjunto de cordones de soldadura haya penetrado bien, y visualmente uno parado desde acá afuera lo que ve es la superficie del cordón de soldadura, y uno piensa que fue bien desarrollada la misma, y pueden haber porosidades, faltas de fusión, presencia de escoria. La escoria es corrosiva y a veces queda atrapada allí durante el proceso de soldadura. Como sabemos, en metalurgia se produce una escoria que protege el cordón de soldadura mientras se está solidificando, pero después hay que removerla, ¿no? También si hay falta de penetración, es decir, todas esas imperfecciones se puede detectar por medio de un ensayo de ultrasonido en campo sin necesidad de hacer cortes, porque son ensayos no destructivos. Estamos viendo tanto ensayos destructivos como no destructivos. Los líquidos penetrantes también son muy utilizados para ver la calidad de la soldadura. Lo que se hace es aplicar un líquido especial sobre la superficie de la soldadura, y el exceso va a revelar dónde están fijadas las imperfecciones. Y estas son por lo general imperfecciones que no son perceptibles visualmente, si hay porosidades, si hay fisuras. Hay dos tipos de líquidos penetrantes, los fluorescentes y los más empleados, que son los no fluorescentes. Los fluorescentes contienen un colorante que fluoresce o se resalta bajo la luz negra o luz ultravioleta, y los no fluorescentes, que es lo que más empleamos, esos con luz blanca ya se pueden examinar dónde se encuentran las deficiencias de la soldadura. Aquí están los líquidos. Es importante
Hay que limpiar bien la superficie para aplicar el spray. A eso hay que dejarlo descansar un tiempo prudencial, que según el fabricante del spray, la norma también indica cuánto debe ser. Hay que eliminar el exceso de líquido. Entonces se le aplica entonces un revelador, que es el que va a terminar de permitirnos identificar dónde se encuentran los defectos, ¿no? Se examina la pieza, se limpia después y se obtienen entonces los resultados. Aquí se está examinando un muñón de acero. Ahí está el ingeniero Ríos del Laboratorio de Materiales haciendo uso de la técnica en conexiones soldadas es muy útil porque va a mostrar con un color un poco más acentuado dónde están las porosidades que visualmente no logramos detectar. Así como obtenemos núcleos de concreto, también podemos hacer extracciones de probetas de acero. Podemos hacer extracciones de probetas de acero en elementos estructurales, en white flange, de vigas y columnas. Nosotros podemos tomar un ala del white flange y hacerle una probeta y llevarla al laboratorio para ensayar la tensión. Cuando hacemos esos cortes, después hay que venir a repararla, porque no podemos dejar un elemento estructural afectado. Nosotros allá en Tocumen, la UTP tiene un laboratorio de metalmecánica donde esas piezas o esas muestras de campo se llevan a ese laboratorio de metalmecánica y se le da la forma correspondiente para el ensayo a tensión. Siempre las probetas son más gruesas en el punto de unión con el equipo de ensayo para evitar que vaya a fallar en la cercanía de las mordazas. Y lo que se espera es que la parte central, que es la que tiene menos área de sección transversal, es donde se produzca la falla, lejos de los puntos de aplicación de la carga. Y para eso utilizamos la norma STMA 370, que indica cómo deben construirse las probetas, cómo debe realizarse el ensayo. Es un ensayo a tensión lo que hay que hacer, pero también podemos hacer pruebas de dureza y de impacto para ver la calidad también del acero. Siempre hay que tratar de una muestra obtenida en campo, sacarle el mayor provecho posible. En ocasiones, cuando no hay información del acero de refuerzo y necesitamos hacer un análisis estructural y el edificio es muy viejo, no sabemos si el acero es grado 40 o grado 60. Muchas veces cuando descubrimos el acero podemos ver la forma. Esta es una barra corrugada, así que este es un edificio viejo, pero no tan viejo. A veces nos encontramos con que en edificaciones muy antiguas el acero de refuerzo es un acero liso, entorchado. Barras cuadradas entorchadas en torsión, que era la manera como se instalaban o se desarrollaban. Y en lugar de estribo lo que uno ve son unos flejes o una especie de platinas que eran las que se utilizaban en aquella época. Entonces muchas veces eso da un indicio, pero cuando tenemos cosas como esta no sabríamos por la época quizás si la barra que tenemos en presencia es grado 40 o grado 60. Entonces es necesario tomar algunas muestras del acero de refuerzo. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Es preferible hacer un corte de las barras en las columnas del último nivel o de los últimos niveles donde no estén cargando muchos pisos, donde la carga axial sea baja, donde su área tributaria sea baja. Así que esto hay que examinarlo primero estratégicamente para saber dónde se debe hacer el corte, ¿no? Si es un elemento importante hay que apuntalar, por supuesto. Hay que apuntalar la estructura mientras se hace el corte y hasta que se haga la reparación, ¿no? Aquí se ve la barra donde fue cortada. Por lo general, uno puede cortar un tramo como de 1 metro más o menos para el ensayo de laboratorio. Y aquí fue reparada con una barra nueva que fue soldada. Para realmente saber si esta soldadura estuvo bien hecha o no, uno puede hacer una réplica de esa soldadura en el laboratorio y ensayar este mismo empalme que se realizó. Uno puede tomar la barra, soldarle a la otra y hacer un ensayo de
tensión y, por supuesto, para verificar si la conexión estuvo bien hecha en el ensayo, no puede fallar la soldadura, el elemento debe fluir. Y ahí no tenemos entonces una verificación de que el proceso de reparación fue realizado de manera exitosa. De la misma manera, no lo mencioné, pero es importante, de la misma manera, cuando hacemos extracciones de núcleo de concreto, ese agujero no se puede quedar así. Eso tiene que repararse con un mortero de reparación especial, no retráctil y que tenga una resistencia superior al concreto instalado. No podemos dejar un elemento debilitado cuando hacemos extracciones de muestras. Eso es importante. Luego que tenemos propiedades mecánicas, nosotros podemos también obtener propiedades físico-químicas de los materiales, y estos son ensayos de laboratorios con la extracción de muestras del mismo núcleo del concreto. Aquí vemos un núcleo del cual se está extrayendo, se pulveriza y se hace un procedimiento, aquí está la norma, para determinar el pH. Como sabemos, el pH es un indicador muy importante de la calidad del concreto, porque el concreto debe tener un pH arriba de 12, porque es una sustancia alcalina, una sustancia básica. Así que un concreto con un pH menos de 12, 11, 10, 9 inclusive, es un concreto que ha sido penetrado por la carbonatación, por los cloruros, y ese proceso lo que va haciendo es que va acidificando el concreto y va haciéndolo más poroso, y los iones cloruros pueden todavía penetrar con más facilidad. Así que la medición del pH es fundamental en la patología. El cloruro, fundamental también. Y el ensayo de cloruro nosotros debiéramos hacerlo a distintas profundidades, tomar muestras de ese polvo del concreto a distintas profundidades. Si esta fuera la cara exterior, lo que esperaríamos es que el ion cloruro se encuentre en mayores concentraciones cerca de la superficie porque está más expuesto y vaya disminuyendo su presencia o su contenido hacia adentro del núcleo de concreto, ¿no? Entonces, si tomamos eso y hacemos esas mediciones con distintas profundidades, podemos ver el perfil y cómo ha penetrado a lo largo de los años el cloruro, y podemos tener una buena estimación de cuánto tiempo le falta para llegar a la armadura de refuerzo. Hay dos tipos de ensayo. Hay un ensayo de cloruros solubles en agua con la norma ASTM-C 1218, y está el ensayo de cloruros solubles en ácido con la norma ASTM-C 1152. Personalmente, yo prefiero el ensayo en ácido porque con el ácido podemos desbaratar más el cloruro que está allá adentro, sacar con más eficiencia todos los iones cloruros que están en la mezcla, o en la muestra, perdón, y poder tener una mejor estimación. A mí me parece que este es un ensayo bueno también, pero no va a sacar en la totalidad, o no va a haber garantía de que en realidad con esta técnica vamos a sacar todo el cloruro que estaba presente. Yo prefiero esta. La norma, el ACI, menciona los requerimientos del concreto según la exposición. Por eso el cloruro es importante, porque si nosotros tenemos grados de exposición medidos acá, estamos hablando de la tabla 19.321 del ACI, grados de exposición C0 significa que hay poco riesgo de un ambiente corrosivo, y a medida que vamos aumentando, pues tenemos contenido de cloruro cada vez más alto, ¿no? C2 sería un ambiente de proximidad al mar, de repente, o una atmósfera con alto contenido de cloruro. Y aquí están los límites que debiera tener los de iones cloruro, contenido de iones cloruro. Fíjense aquí, según la norma, solubles en agua, en ensayo de solubles en agua en concreto, con un porcentaje del peso del cemento. Esto hay que tener cuidado en los ensayos, porque en los laboratorios a veces le hacen el cálculo del contenido de cloruro por peso de muestra, y la norma está por peso de cemento. Por eso es importante, en paralelo con el contenido de cloruro, hacer también un ensayo de contenido de cemento, porque la norma lo que habla es el porcentaje de iones cloruro presentes por peso de cemento, no por peso de muestra. Así que hay que tener cuidado con eso. Y aquí están los límites.
Por supuesto, mientras más exposición haya, los límites son más bajos, 0.15% a 1%, si la exposición es baja, 0.15 si el elemento, si el concreto es reforzado, es decir, no preforzado, y en concreto preforzado, como en las losas postensadas, los límites son más estrictos, ¿no? 0.06% solamente. Y hay otros requerimientos en zona C2. También hay que ver el recubrimiento, no nada más el contenido de cloruro. Ahora, esto es para control de calidad del concreto nuevo, para una edificación nueva. Ahora vamos a ver qué se hace con una estructura existente. Esto es para un concreto nuevo, para una construcción nueva. Aquí en la misma tabla está la exposición. La F es de freezing, si está sometido a congelamiento o hielo y deshielo. En Panamá esto no aplicaría solamente cuando usted está construyendo un cuarto frío de concreto, eso sí, ahí sí entraría este aspecto, ¿no? Plantas de tratamiento de aguas residuales con alto contenido de sulfatos. Ahí el sulfato es muy perjudicial para el concreto, entonces ahí debemos utilizar un concreto con cemento de alta resistencia a los sulfatos, incluso con puzzolana o escoria para mejorar la resistencia al ataque químico de los sulfatos. No se permite, observen, en esta zona no se permiten aditivos de cloruro de calcio. Este es un aditivo acelerante de fraguado, pero como tiene presencia de cloruro de calcio en las zonas donde hay propensión o proclive a la corrosión, no se debe utilizar. Fíjense la clase de exposición. Yo ahora mismo estoy desarrollando una tesis, está un poquito detenida por el tema de la pandemia, en donde estamos con unos estudiantes midiendo el contenido de cloruro en la atmósfera panameña en distintos puntos de la geografía nacional para ver, porque en Panamá no se ha hecho un trabajo formal de qué tanta exposición nosotros tenemos en nuestras estructuras al cloruro. Si usted va a zonas como en el Atlántico, en Colón, ahí hay en el sector de Sherman, donde está el fuerte, ese es el fuerte de San Lorenzo, por ahí cerca hay una estación donde nosotros tenemos unos especímenes instalados y ese punto es uno de los puntos más corrosivos que hay en el planeta. Creo que es el segundo después del Mar Muerto donde se ha detectado la mayor concentración de iones cloruros en la atmósfera. Entonces, ahí tenemos como una cámara de niebla salina gigante, donde podemos hacer ensayos de acelerados, en tiempos acelerados de exposición al cloruro, con muy buenos resultados. Entonces, allí queremos hacer un mapeo a nivel nacional para ver el grado de exposición que tienen nuestras estructuras, porque si resulta que en Panamá, en los ambientes próximos a las zonas urbanas, donde hay alto contenido de contaminantes, y en las zonas próximas al ambiente marino, si califica como C2, eso significa que hay que tener requerimientos para la relación agua-cemento o agua-material cementante y para la resistencia mínima, F', 35 megapascales significa un hormigón de 5000. Entonces, es importante saber esto antes de la toma de decisiones, porque eso puede afectar la resistencia que nosotros debemos utilizar para propósitos de la elaboración de los elementos estructurales. Este es el zoom de esta parte, donde está el punto 15 y el punto 06 para concreto no preforzado y para concreto preforzado. Y si estamos en categoría C2, hay que darle un buen recubrimiento también al concreto. Aquí están los recubrimientos mínimos. Si es fundaciones y el elemento va a estar en contacto permanente con el suelo, el recubrimiento es 3 pulgadas o 75 milímetros, que es lo mismo. Si está expuesto a la intemperie, si no está expuesto a la intemperie, los recubrimientos pueden variar. Estos son los 2 centímetros en losa o 4 centímetros en vigas y columnas, pero puede crecer
Si hay ambientes corrosivos, observen, debe producirse o debe propiciarse algún tipo de protección. Importante utilizar, y es recomendable utilizar aditivos inhibidores de corrosión en esos casos, o a incrementar el recubrimiento. Observe, si estamos en unas zonas de ambientes corrosivos o condiciones severas de exposición, los recubrimientos debieran incrementarse en un 50% de los valores mínimos que establecen acá estas tablas, para darle protección. El contenido de cemento es importante para poder relacionarlo con el cloruro, ya de eso hablamos. Entonces, observen esta gráfica muy interesante sobre el contenido de cloruro con respecto al cemento crítico. Crítico significa que ya esa cuantía o esa presencia de contenido de cloruro puede estar provocando el riesgo de corrosión. Entonces aquí hay dos zonas. Si nosotros estamos en un ambiente con mucha humedad relativa, mucha humedad relativa, cercana al 100%, realmente el riesgo de corrosión es bajo porque no hay mucho oxígeno, porque el ambiente está saturado. Por otro lado, si nosotros tenemos una atmósfera bastante seca o un ambiente bastante seco con una humedad relativa del 50% o menos, en realidad hay un bajo riesgo de corrosión porque el proceso electrolítico está impedido. La humedad panameña está siempre por encima del 85%, entre 85 y 95%, o sea que nosotros estamos como en esta zona por aquí más o menos, que es la zona crítica. Y aquí hay dos regiones. Si el concreto se encuentra carbonatado, el porcentaje de cloruro crítico anda por el orden, de 0.2, 0.2, 0.3, para el grado de humedad que tenemos en Panamá, ya puede ser crítico. Ya puede ser crítico. Si el concreto está sano, entonces el contenido de cloruro crítico es un poco mayor, ¿no? Podríamos llegar a 0.4, 0.5% de repente. Y aquí yo les he puesto algunos puntos de un proyecto que estábamos desarrollando en su momento en el centro experimental, donde llegamos a medir contenido de cloruro por encima del 0.6%, que eso sí está por encima de lo que permitiría un buen comportamiento del refuerzo. Por eso que en Panamá se da mucha corrosión y es importante el recubrimiento. La calidad del concreto pasa por tener un buen recubrimiento, una adecuada permeabilidad, es decir, una baja permeabilidad. Eso se logra con un buen curado, con una baja relación agua-cemento y que tengamos un buen contenido de cemento. Cuando hay un buen contenido de cemento, tenemos un concreto de alta calidad, ¿no? Y esto es lo que nosotros encontramos en campo. Mucha armadura corroída, losas expuestas, a veces vemos poco recubrimiento. Esto es un edificio de hospital, este es un balcón, un alero en una de las losas. Ahí se ve poco recubrimiento, ha debido dejarse más y bueno, usted ve la corrosión actuando. La fenolftaleína es un indicador muy útil para medir la carbonatación. La fenolftaleína reacciona con las sustancias alcalinas. Entonces, ella forma este color rosado o magenta en donde tenemos un buen pH. Es decir, que donde no se pinta de fenolftaleína, donde no reacciona, es porque tenemos un indicador de carbonatación. Observe aquí este núcleo de concreto. Aquí tenemos carbonatación en esta parte, que era la parte externa. Y a medida entonces que vamos penetrando en profundidad, mejora porque allí el concreto está más sano. Así que la fenolftaleína es muy buena, un indicador del grado de carbonatación que hay, ¿no? Donde no se pinta es crítico, ¿no? Donde se pinta está bien porque tiene un pH alto. También podemos tener la presencia de hongos. Estos son agentes biológicos que pueden atacar al concreto. En Panamá, como tenemos un alto contenido de humedad, también el crecimiento de hongos, bacterias, levaduras en la superficie es crítico. Es una muestra, el muestreo se hace muy sencillo, se hace un hisopado que se lleva a un plato Petri donde se hace un cultivo y se ve la formación de
colonias, y hay unos indicadores en el número de colonias que se forman por unidad de área, ¿no? Y eso nos permite saber qué tan contaminada está la zona, no para propósitos de aspectos relacionados con la salud, sino más bien el deterioro de la estructura es lo que nos interesa a nivel estructural. Por supuesto que esto puede tener implicaciones también en la salud de las personas. Los deterioros por hongos y levaduras, producto de la humedad, terminan también porque ustedes saben que todos estos organismos tienen un proceso donde ellos se alimentan, donde tienen sus desechos, y eso también son sustancias químicas altamente corrosivas. Se hacen ensayos también de fibra de vidrio. Esto sí tiene propósitos más bien de ver si hay una cantidad importante de fibra de vidrio, sobre todo cuando se utilizan ductos de aire acondicionado y los mismos se encuentran rotos y dejan la fibra en exposición. La fibra de vidrio es un tremendo aislante, por eso se utiliza mucho en los ductos de aire acondicionados y demás. Pero cuando hay deterioro y la fibra entonces se puede esparcir, ella viaja porque es muy ligera, puede viajar a distancias muy grandes, se puede pegar en la ropa de las personas y no se ve porque es microscópica. En el laboratorio esto está visto con un microscopio electrónico. Se ven como estos bastones que parecen como unos alfileres microscópicos. Todo eso son fibras de vidrio. Ok, importante también la exploración geotécnica. Cuando no tenemos información del edificio hay que hacer exploración en los alrededores, ir a campo. Aquí estamos, este es un edificio de la Caja del Seguro Social, todos ustedes lo conocen. Ahí se estaba haciendo una evaluación estructural del edificio y se están haciendo los ensayos de campo, las perforaciones para poder hacer los muestreos. Este es en el casco viejo, el edificio, el Palacio de Metro Ubrí de la municipalidad, y estamos haciendo perforaciones en el área de estacionamiento. Siempre en el casco viejo hay que tener cuidado porque las vibraciones pueden ser críticas para las edificaciones. Aquí hay también otros lugares donde se ha desarrollado y se toman las muestras. Aquí hay unas muestras tanto de suelo como de roca, se llevan al laboratorio para hacer los ensayos. El ensayo de CPT, el ensayo que se hace de campo para ver la cantidad de golpes y para ver una penetración de 30 centímetros. Su mecánica de suelo es fundamental. La densidad de la roca a distintas profundidades, el módulo de elasticidad también de la roca, el RQD, que es un índice de la calidad de la roca también. Y para propósitos de evaluación, siempre debemos tratar de utilizar valores que estén por encima del 85% de todas las muestras obtenidas, ¿no? No es bueno utilizar el promedio porque el promedio tiene la mitad de los datos por encima, la mitad de los datos por debajo, así que es mejor utilizar un grado de confiabilidad mejor, ¿no? Por eso la estadística en el análisis de estructuras existentes es muy importante. El perfil sísmico para propósitos de la amplificación de las señales sísmicas también es importante en cumplimiento del Reglamento Estructural Panameño. Los perfiles litológicos nos indican mucha información, hay que saber leer los perfiles litológicos. Tenemos los distintos estratos que componen el suelo. Aquí lo que nos interesa es en el ensayo de SPT, el Standard Penetration Test o prueba de penetración estándar. Lo que nos interesa es cuántos golpes se necesitaron para comprimir una muestra en 30 centímetros. Se descarta el primer valor. En la primera capa se utilizan los siguientes dos valores y la suma de ellos es, en este caso por ejemplo sería 16. 16 golpes anda por ahí cerca de las 15 toneladas por metro cuadrado de resistencia. Hay una correlación entre el número de golpes y la resistencia del estrato. Ya por acá, donde hay 18 golpes, 18 puede andar por ahí 17, 19 toneladas por metro cuadrado de resistencia, ¿no? La famosa Q con la que diseñamos las fundaciones. El contenido de humedad también es importante. Esa gráfica azul que se ve aquí, siempre se muestran juntos el contenido de humedad y el ensayo de SPT. Si hay un contenido alto de humedad, vamos a tener un bajo número de golpes también. Así que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Hay otras informaciones relacionadas
como el RQD cuando estamos en muestras de roca, el recobro, porcentaje de humedad, la gama del suelo, etcétera, ¿no? En los ensayos. Además, como les mencionaba, la caracterización también de campo pasa por la inspección de los elementos estructurales y no estructurales, un mapeo de fisuras. Y aquí sí hay que estar atento y tener mucha experiencia y poder encontrar patrones, porque donde aparecen fisuras, lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos un campo en tensión perpendicular a la fisura. La fisura significa que la capacidad, la tensión de ese elemento ha sido excedida, ya sea por deformaciones o esfuerzos. ¿Qué cosas causan grietas? Bueno, las grietas pueden deberse a múltiples factores, entre ellos las propiedades de la mezcla de concreto, esfuerzos térmicos, creep o flujo plástico, sobre todo en edificios muy viejos, donde tienen ya deformaciones permanentes o deformaciones con el tiempo. Ahí pueden aparecer fisuras por flujo plástico. Ni hablar de la corrosión del acero de refuerzo, es una de las principales causas de agrietamiento. Cambios de humedad en los materiales, malas prácticas en la construcción, sobrecargas, cuando una zona es cargada con una sobrecarga importante cerca de la carga de diseño o inclusive excediendo la carga de diseño, eso puede causar fisuras, la aparición de fisuras, y también puede ser crítico, ¿no? Sobre todo si esas cargas vibran, como aires acondicionados y demás, ¿no? Reacciones químicas perjudiciales, todo eso causa grietas. Aquí vemos algunos ejemplos. El agrietamiento, cuando la corrosión comienza a desarrollarse en las barras. El spalling, que es cuando ya comienza a desconcharse el concreto, sería como la siguiente fase del agrietamiento, cuando ya se produce aquí una pérdida del recubrimiento, y la delaminación, cuando se desprenden porciones importantes del recubrimiento, ¿no? Aquí tendríamos el agrietamiento, el spalling o desconchamiento, deja descubiertas áreas importantes, o la delaminación, cuando se pierde una gran cantidad importante del concreto del recubrimiento, y observe cómo se ven las manchas de óxido y corrosión en la armadura de refuerzo. Usted cargue siempre junto con su cédula, cargue un medidor de grietas para que pueda identificar el espesor de las grietas. Eso es importante. Las normas dicen cuánto debe ser el grado de fisuración tolerable. Nunca marque con piloto sobre la grieta. Cuando tiene que marcarlo para identificar, hágalo a un lado. Rayar sobre la fisura no debe hacerse, es una mala práctica. Identifique la fisura adyacente a ella, póngale alguna marca de dónde empieza, dónde termina la fisura, para que usted pueda monitorear, ¿no? Le pone la fecha allí. Después, usted puede, unos meses después, hacer la evaluación y mira, ahora se extendió más desde la vez anterior y se ensanchó un poco más, ¿no? Eso puede, lo que indica es que la fisura está viva y está activa, ¿no? En laboratorio se utilizan dispositivos ya de mayor precisión. Cuando se hacen ensayos, está en una viga AASHTO que se está haciendo un ensayo en el laboratorio, y se puede medir con mayor precisión el grado de fisura que se muestra, ¿no? En campo difícilmente nosotros vamos a cargar esto, pero sí con una plantilla de estas podemos hacer un buen trabajo. Cuando tenemos la necesidad de hacer pruebas de carga, podemos seguir el capítulo 20 del ACI 318, el ACI del 2008, ¿no? El actual, el del 2019, movió eso para otro capítulo, ahorita no lo tengo en mente, pero no cambió casi nada en cuanto a la prueba de carga. Lo que se hace es, primero, hacer una evaluación analítica de que la losa puede resistir la carga que se le va a aplicar, porque la carga que se le aplica es la carga última. Es un ensayo que se hace a carga última, ni siquiera a carga de trabajo, a carga última. Entonces es importante, por razones de seguridad, hacer una evaluación analítica previamente de que la losa realmente cuenta con la capacidad teórica
para que se pueda desarrollar el ensayo de la prueba de carga. Entonces, una vez hemos confirmado eso, esta es una escuela donde se estaba haciendo una prueba de carga, una escuela nueva, que se estaba haciendo una prueba de carga en uno de los pasillos para ver, había duda de la capacidad de carga de la misma. Así es que allí se hizo primeramente la evaluación teórica, donde constatamos que realmente la losa admitía hacer el ensayo. La prueba de carga entonces viene siendo como una corroboración, porque ustedes saben que a nivel analítico existen muchas variables y hay mucha incertidumbre. Entonces, la prueba de carga es una comprobación que se hace de la capacidad estructural de una losa. Se instrumenta con deformómetros, esto es por la parte de abajo, la prueba de carga se está haciendo aquí en la parte de arriba, lo que vemos aquí es la parte superior de ese nivel. Se colocan andamios y se instalan deformómetros en distintos puntos, generalmente hacia el centro, porque es la zona donde más deformaciones hay. Entonces, se deja estabilizar porque es importante que estos equipos son altamente sensibles, estos deformómetros. Así que es importante que ellos se estabilicen antes de aplicar la prueba de carga. Aquí se está aplicando la prueba en intervalos de 25 en 25 en 25%, ¿no? Primero un 25%, se toman las lecturas, un siguiente 25%, se toman las lecturas, y así sucesivamente hasta que aplicamos el 100% de la carga. Cada uno de estos sacos de arena que ustedes observan aquí pesa 50 libras. Imagínense la carga que hay aquí. Y esto no es nada. A veces nosotros hemos colocado hasta, aquí hay 2 capas de bultos de 50 libras cada uno, pero nosotros a veces hemos instalado sacos que eso le da a la cintura a uno, más o menos. Es un ensayo para el cual hay que tomar todas las precauciones correspondientes, porque lo último que uno quiere es que vaya a fallar la losa, ¿no? Donde aparecen grietas importantes durante la carga, la aplicación de la carga, hay que detener el proceso, porque la losa no está respondiendo bien y puede ser riesgoso. Entonces, una vez se aplica la carga, el 100% de la carga hay que dejarlo 24 horas colocado. Y al día siguiente entonces comenzar el proceso de descarga con los mismos incrementos. Vamos quitando el 25%, el siguiente 25%, vamos tomando las mediciones hasta que se retira entonces totalmente la carga. Y se deja la losa sin carga instrumentada por 24 horas más para esperar que se estabilicen los deformómetros y poder medir las deformaciones finales y ver cuánto recuperó la losa en deformación. Es un proceso muy interesante. Hay que hacerlo con personal especializado. Yo siempre recomiendo el Centro Experimental de Ingeniería, alta experiencia, muy buen desarrollo en cuanto a los ensayos y el personal es altamente calificado. Así como se verían los deformómetros, estos micrómetros, estos deformómetros son altamente precisos, son muy sensibles. Aquí solamente debiera estar en tránsito el personal que está haciendo la prueba, no debieran ni siquiera estar utilizándose las instalaciones para otros propósitos porque la mínima vibración puede alterar las mediciones. Así como luce el deformómetro y bueno, lo que se va midiendo es cuánto va avanzando esa aguja. Hay digitales y hay análogos como este, pero ambos son muy precisos, ¿no? Estos son los 2 deformómetros que aquí veíamos, ¿no? Aquí se instalaron 2 en puntos bastante cercanos. Y esos 2 indicadores le van mostrando el gráfico de carga versus deformación. Entonces observe que cada uno de estos representan los intervalos. Aquí tendríamos el primer 25, 50, 75 y el 100% de la carga. Se toma una medida cuando se aplica la carga, se deja reposar unos 15 o 30 minutos y se toma otra medida para ver que se haya estabilizado y así mismo se va haciendo con el resto.
Cuando se descarga un 25%, el otro 50%, el 75% y el 100%. Entonces observen que aquí hay una deformación máxima. Esta deformación estuvo por el orden de casi 2 milímetros y medio. Hay una carga máxima aplicada, que en este caso fueron 700 kilos por metro cuadrado para ese balcón. Toma en cuenta que la carga viva de balcones es 500 kilos por metro cuadrado, así que ahí se está aplicando la carga viva más un factor, ¿no? Se llevó hasta 700 kilos por metro cuadrado. Respondió bien, se recuperó, quedó con alguna deformación residual de aproximadamente medio milímetro, pero la norma permite cierto porcentaje de deformación permanente o final y una deformación máxima también. Esto es un ensayo exitoso y permite comprobar pocas cosas como una prueba de carga, ¿no? Una prueba de carga le dice a usted que la losa tiene la capacidad, no presentó fisuras importantes en su desarrollo y esto se considera un ensayo exitoso. También, mediante las mediciones de vibraciones, nosotros podemos obtener las propiedades dinámicas de una estructura. Este es nuestro querido edificio de la Vicerrectoría Administrativa, lo que conocemos también como el edificio de la Aurillac, porque antes era la clínica de Arango Aurillac, después eso pasó a manos de la UTP, y es el edificio más antiguo que nosotros tenemos en el campus, el más viejo. Lo tenemos instrumentado con equipos en la azotea y en el sótano para medir vibraciones cuando hay temblores y demás. Entonces esos equipos, estos son acelerógrafos, pueden ser portátiles o pueden ser fijos. Estos están fijos, están fijados allí a la losa en una zona donde no vaya a haber tránsito de personas, donde lo vayan a golpear o vayan a tener algún tipo de contacto con alguien. Pues siempre se busca un área donde no vayan a entorpecer las labores y donde él mismo no vaya a verse afectado, ¿no? Esto tiene un canal donde permite medir el vector aceleración y lo que nos muestra es un gráfico de aceleración versus tiempo. Esto fue un temblor ahí que registró el equipo y allí la aceleración se muestra como un vector de 3 coordenadas, 2 coordenadas horizontales, X y Y, y una coordenada vertical. Por lo general, durante un sismo las aceleraciones verticales son más bajas que las componentes de aceleración horizontal. Aquí tenemos un máximo en la dirección X y en la dirección Y del equipo de 22 centímetros por segundo cuadrado de aceleración y 26 centímetros por segundo cuadrado, casi igual la aceleración en X y Y, y la vertical es más pequeña, ¿no? De 6 centímetros por segundo cuadrado. La duración de este temblor en cuanto a vibraciones, observen, lo que nosotros sentimos. Lo que nosotros sentimos pueden ser, en un temblor pueden ser apenas unos segundos, unos 2 segundos. Más o menos aquí ustedes pueden ver que hay como 2 segundos de una intensidad máxima. Esto es lo que nosotros sentiríamos como humanos, pero nosotros somos un sensor de baja sensibilidad, ¿no? La onda llega un poco antes y el equipo la detecta. Y aquí hubo un temblor más o menos de una duración como de unos 30 segundos, si uno mira de aquí a acá, más o menos. Lo que detectó el equipo, ¿no? Pero la zona de máximas vibraciones estuvieron aquí en estos 2-3 segundos que es lo que los humanos percibimos. Ahora, esto fue un temblor muy pequeño, por supuesto, ¿no? Pero nos permite hacer caracterizaciones. Basta con que la estructura reciba un pequeño temblor para que los equipos registren, ¿no? Y en Panamá tenemos muchos equipos instalados, muchos edificios instrumentados, así que hay una buena fuente de captura de datos, ¿no? Una vez nosotros tenemos estas señales procesadas, si yo tengo un equipo en la azotea y un equipo en el sótano del edificio, yo puedo correlacionar esas vibraciones o esas respuestas de aceleraciones y hacer transformada de Fourier, matemática. Y la transformada de Fourier de las vibraciones del equipo de la azotea con el equipo del sótano o de la base me permite encontrar los periodos del edificio. Aquí este edificio tiene un periodo, el primer modo está por acá,
como de 0.20 y algo segundos. Un edificio pequeño, recuerda, este es un edificio que tiene apenas un par de plantas. Así que un edificio que tiene un periodo entre 0.20 y algo por ahí, digamos 0.25 segundos. Ese sería el periodo del primer modo, el segundo modo estaría por acá y el tercer modo estaría por aquí, ¿no? Y aquí están las direcciones. La dirección X, su periodo fundamental está como por 0.25, como decían. En la dirección Y un poco más rígido, así que tiene un periodo un poco menor, casi de 0.18 por ahí. Y aquí tendríamos las aceleraciones verticales, ¿no? Siempre excitando menos al edificio. Entonces, las frecuencias naturales, los modos de vibración, la respuesta orbital, aquí estaríamos viendo los desplazamientos en planta, en X y Y podemos ver si hay alguna respuesta torsional importante en el edificio. Aquí se están viendo desde el segundo 10 al segundo 43 de la vibración, cómo se movió en forma orbital el edificio. Cuando hay importantes desplazamientos allí, nosotros podemos ver que el edificio está respondiendo de forma importante en torsión, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, la parte computacional, una vez nosotros tenemos toda esa captura de datos, la tenemos que llevar a modelos computacionales para hacer evaluaciones, y hoy en día se utilizan las técnicas de metodología basadas en el desempeño, que tuvieron sus orígenes ya hace un par de décadas y han ido evolucionando. Hoy en día los documentos de mayor referencia serían el FIMA 450, que es las regulaciones sísmicas para nuevos edificios y otras estructuras, con sus comentarios, mapeos y demás. Aquí se utilizan las técnicas o se describen las técnicas de evaluación estructural por desempeño, y quizás el mejor documento que hay hoy en día para hacer la evaluación y rehabilitación de edificaciones existentes para propósitos sísmicos sea el ASCE 41. La última versión es la del 2017. Y ahí se establece cuáles son los lineamientos a seguir en la evaluación por desempeño. Les traigo como referencia un par de documentos muy buenos, como esta sería una inspección visual rápida de FIMA, donde hay una serie de tablas que nos permiten a nosotros evaluar los edificios por un riesgo de potenciales sísmicos, ¿no? Hay una serie de formularios allí que rápidamente nos permiten hacer un examen de la edificación y ver si ella necesita llevarse a una evaluación un poco más profunda o si está respondiendo bien, ¿no? También está este documento de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene normas muy buenas para la evaluación y rehabilitación de estructuras. De allá son Port Compounding, ¿no? Nueva Zelanda. Entonces este documento es muy bueno, de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica, la evaluación y mejoramiento del desempeño estructural de los edificios en cuanto a sismos. Este es el dios Ruomoko, así como se representa el dios Ruomoko, que es el dios neozelandés, bueno, de los indígenas neozelandeses, que es el dios de los volcanes y los terremotos. Hay un programa de computadora que se llama Ruomoko, muy bueno, para análisis dinámico de estructura. Entonces, en la evaluación lo que nosotros hacemos es una comparación del desempeño obtenido ante distintos niveles de demanda sísmica. Podemos tener sismos que van desde frecuente a muy raro, y acá tendríamos el desempeño objetivo. Por supuesto, edificaciones básicas como edificios de oficinas, de apartamentos, de uso residencial o uso comercial, debieran tener este tipo de desempeño. Es decir, ante un sismo frecuente, el edificio deberá estar operacional, completo. Ante un sismo ocasional, debiera mantenerse operacional, quizás con algunos daños leves. Ante un sismo raro, podríamos pensar en el sismo de diseño que aparece en el reglamento estructural, ahí la estructura deberá presentar un comportamiento de seguridad a la vida, quizás tenga un nivel de daño importante, pero no hay daño sustancial que afecte o que vaya a poner en peligro la vida de las personas. Y ante un sismo muy raro, debiera tener un comportamiento cercano al colapso.
pero que permita salvar las vidas humanas, que es lo más importante. A medida que va aumentando el nivel de importancia de las edificaciones, por ejemplo, las facilidades esenciales, como los hospitales, las refinerías, las estaciones de bomberos, estaciones de policía, deben tener un mejor comportamiento. Observe que esas estructuras, ante un sismo ocasional, debieran estar completamente operacionales, ante un sismo raro, deberán estar operacionales y deberán brindar seguridad a la vida en un sismo muy raro, porque estas son facilidades para brindar ayuda o asistencia en el momento del desastre. Las facilidades de seguridad crítica, instalaciones nucleares, donde hay plantas nucleares, por supuesto, y demás, deberán tener todavía un desempeño mejor o un mejor comportamiento. Aquí en gris les he puesto lo que sería un desempeño inaceptable. Por ejemplo, que un edificio esté cerca del colapso en un sismo muy frecuente, eso es inaceptable. Lo que se muestra acá son los desempeños aceptables que deben tener los edificios, las edificaciones. Entonces, en estos análisis computacionales, lo que nosotros hacemos es desarrollar un modelo del edificio lo más cercano a la realidad. Para eso el trabajo de campo y de laboratorio. Para construir curvas de Pushover o curvas de el cortante basal resistente versus el desplazamiento máximo, que es el desplazamiento del techo. Entonces, usted es una curva de resistencia sísmica versus deformación. Entonces, si sabemos hacer un análisis plástico paso a paso, podemos construir una curva de Pushover. Y aquí podemos tener los niveles de desempeño admitidos o aceptables, ¿no? Aquí estaría ocupación inmediata, seguridad a la vida y prevención del colapso. Así como nosotros caracterizamos las articulaciones plásticas, ¿no? Hay distintos métodos. Este es un método estático no lineal en el que comparamos la curva de capacidad versus la curva de demanda. Estos son un espectro de capacidad y un espectro de demanda. Entonces aquí tendríamos una estimación del desplazamiento objetivo. Con ese desplazamiento objetivo ya conocido podríamos ver cuánto es la rotación de las articulaciones o los puntos donde se forman articulaciones plásticas y ver si eso es un desempeño aceptable o inaceptable. Esto que les he mostrado es en grandes rasgos un análisis estático no lineal, pero también se puede hacer de forma dinámica, en donde el sismo, en lugar de alimentarse en forma de un espectro, lo alimentaríamos en forma de un acelerograma en la base, o una serie de acelerogramas o registros de aceleraciones en la base, y veríamos el comportamiento o la respuesta de la estructura en los puntos críticos, ¿no? Entonces, los desempeños inaceptables llaman a que el edificio necesita ser rehabilitado para que mejore su comportamiento. Aquí se pueden utilizar histogramas donde tenemos, bueno, la cantidad de articulaciones o rótulas plásticas que tienen un desempeño aceptable versus las que tienen un desempeño inaceptable, y lo que hay que hacer es establecer una estrategia de rehabilitación para que todo el comportamiento sea aceptable. Aquí hay un edificio que evaluamos, un edificio del órgano judicial en la provincia de Chiriquí. Se hizo un modelo computacional del mismo, se instalaron 16 acelerógrafos en los distintos niveles, desde el sótano. Se nota que es un edificio judicial, tiene una cárcel. Desde el sótano hasta en los distintos niveles, sótano, nivel 00, nivel 100, 200, 300 en la azotea. Se instalaron aproximadamente entre 3 y 4 equipos por planta en distintos puntos para poder captar no solamente desplazamientos, sino también torsiones. Y lo dejamos instrumentado unos meses. Si usted tiene un edificio instrumentado en Chiriquí y lo deja unos buenos meses, lo más probable es que en ese término ocurra algún evento, algún temblor, y lo que usted necesita es un mínimo temblor que excite estos equipos y el edificio para poder hacer las mediciones, ¿no? Afortunadamente habíamos terminado de instalar los equipos y creo que 1 o 2 meses después ya había temblado, y tembló 2 veces. Tuvimos buena data ahí para trabajar. Entonces eso permite hacer caracterizaciones de espectros de respuesta. Aquí tenemos los dos espectros horizontales en una dirección y la otra, y el vertical. Eso nos permite obtener
el periodo fundamental del edificio. Este edificio tiene un periodo como de casi 0.3 segundos, entre 0.3 y 0.4 en una dirección y en la otra. También podemos captar el movimiento orbital, lo vimos en el equipo número 13, hay 16, ¿no? Para ver cómo es su respuesta de torsión, así como el edificio estaría vibrando en la azotea, ¿no? Y se hace el análisis entonces para ver demanda, capacidad de los elementos, la curva de Pushover, donde aparecen las articulaciones plásticas, se hace una evaluación también de los cimientos, esto es importante, por eso es que el trabajo de geotecnia es fundamental para ver dónde están ocurriendo los mayores asentamientos y ver de qué manera se pueden corregir los mismos mediante una rehabilitación. Al edificio se le diseñó una rehabilitación en base a elementos del shear wall. Se utilizaron 4 zonas donde se instalaron shear walls. Lo que se hizo fue unir columnas adyacentes mediante una pantalla y convertir eso entonces en un muro donde los elementos de borde vendrían a ser el acero longitudinal de las columnas. Y aquí vemos el comportamiento de la curva de Pushover, que es la resistencia sísmica del edificio original, 2.700 toneladas de resistencia sísmica, fue incrementado con la presencia de los shear walls, se aumentó a 4.000, o sea, se aumentó en casi un 50%, o sea, que solamente con incluir estos elementos le estamos aumentando la resistencia al edificio, y no solamente la resistencia, sino también la rigidez, que está pendiente. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, para una adecuada toma de decisiones. Si es necesario mejorar el desempeño estructural, eso nosotros lo podemos hacer mediante la inclusión de elementos nuevos, como el shear wall que le acabo de mostrar. Usted puede agarrar una columna y convertirla en un muro o en una columna alargada. ¿Eso qué hace? Esquemáticamente, lo que va a hacer es incrementar rigidez y va a incrementar resistencia, tal como lo planteamos acá, ¿no? Se aumenta la rigidez, se aumenta la resistencia y por lo tanto los desplazamientos van a ser menores. El edificio va a experimentar menos desplazamiento porque ahora tiene más rigidez. Ojo con algo, cuando tenemos esta estrategia, cuando estamos incluyendo elementos nuevos, pareciera que todo fuera del lado positivo. Sin embargo, yo debo tener presente que ahora el edificio tiene mayor resistencia. Eso significa que también es capaz de recibir mayor aceleración sísmica. Entonces, cuando rehabilitamos este edificio, debo tener presente que los elementos no estructurales susceptibles a aceleración, entonces pueden verse comprometidos con esta estrategia. Y yo tengo que atenderlos también a ellos. Tengo que ver de qué manera los integro en una solución para que a nivel de aceleración no se vean significativamente afectados. ¿A qué me estoy refiriendo? Elementos susceptibles de aceleración, tuberías, las tuberías que cuelgan de la losa, tuberías de agua, de gas, eléctricas, etc. También los cielos rasos que pueden ser susceptibles a las aceleraciones, ahora pueden experimentar aceleraciones mayores. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No todo es positivo cuando nosotros hacemos estas rehabilitaciones. También hay un aspecto que debemos tener presente y atenderlo debidamente. Otra estrategia de rehabilitación utilizada mucho en los puentes, porque por lo general se utilizan pilas de sección transversal circular. Podemos utilizar estas fibras de carbono, elementos de fibra de carbono, que lo que hacen es confinar mejor el elemento y se aumenta la resistencia por confinamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos mayor resistencia porque yo he confinado el elemento, pero prácticamente con la misma rigidez, porque esto es tan delgado que el incremento que hay en rigidez es muy poco. Entonces, esta técnica permite aumentar resistencia, lo cual va a disminuir los desplazamientos laterales, producto de que ahora yo tengo un elemento con más capacidad de resistir carga.
También podemos utilizar amortiguadores. Hay viscosos, viscoelásticos, metálicos, de fricción. Los amortiguadores viscosos lo que hacen es atacar la demanda. Fíjense que la curva de resistencia se mantiene, no como acá, que se ve afectada de una forma u otra. La curva de resistencia se mantiene. El edificio o la estructura no ve modificada ni su rigidez ni su resistencia. Lo que sí se ve es mejorada la respuesta en cuanto a desplazamiento y en cuanto a aceleración también. Así es que estos elementos, si lo que nosotros necesitamos es controlar tanto desplazamiento como aceleración, ellos trabajan muy bien. Entonces hay distintas estrategias dependiendo del comportamiento que exhiba la estructura inicialmente, ¿no? Yo puedo utilizar amortiguadores metálicos como estos TIEIDAS que van a ofrecer deformaciones plásticas por flexión y van a disipar energía. Cuando esto comienza a vibrar, todas estas placas van a ceder. La forma triangular es porque el diagrama de momento de una columna, de un elemento en canto libre, ustedes saben que es triangular, con carga en el extremo, ¿no? Así que estas formas triangular lo que buscan es acercarse al diagrama de momento de una viga empotrada y con carga aplicada en el extremo, ¿no? Esto es como si tuviera un canto libre vertical allí. Y estas ranuras para que tenga juego, ¿no? Para que esto no esté sometido a compresión, sino que solamente trabaje en flexión. Como son dispositivos metálicos, los dispositivos metálicos incrementan la rigidez y también incrementan la resistencia. Así que esto no es muy diferente de acá. Entonces hay que tener en cuenta de que yo voy a tener elementos ahora más rígidos, con más capacidad, va a haber una respuesta mejorada en desplazamiento, pero va a haber un incremento en la respuesta de aceleraciones. Los de fricción, los dispositivos de fricción, lo que van a hacer ahora es la curva de pushover del edificio se va a mantener igualita, pero va a tener ahora un desplazamiento aquí producto de que esto es mu por la normal. Igual cuando vamos a arrastrar una mesa, hasta que yo no venza la fricción estática con la fuerza aplicada no voy a poder desplazarla. Lo mismo sucede con esos dispositivos. Ahí ellos van a trabajar por rozamiento, de manera que el sistema se activa donde vencemos la fricción estática. Entonces la resistencia comienza a trabajar a partir de ahí. Entonces, la curva no se ve alterada, lo que se ve alterada es la resistencia a la fricción que este dispositivo ofrece. Se disminuyen los desplazamientos, pero como hay un aumento en la capacidad, también hay un incremento en la respuesta de aceleración. Sé que aquí hay una muestra de las distintas estrategias de rehabilitación que podemos utilizar. Los he querido presentar así de manera muy esquemática para explicar. Y por supuesto, la técnica adecuada va a depender de cuál es la respuesta que nosotros estamos desarrollando en el edificio y lo que físicamente se pueda hacer. Aquí era muy evidente que lo que debíamos hacer era aprovechar, porque aquí habían paredes ciegas y demás, aprovechar eso y unir esas columnas con shear walls, y esa fue la estrategia de rehabilitación. Y se hizo en las partes exteriores porque para evitar invadir internamente y poder hacer un trabajo prácticamente desde afuera, ¿no? Esta rehabilitación se puede hacer inclusive con el edificio funcionando, sin necesidad de cerrar ni nada, simplemente hacerlo localmente. Quizás haya que reubicar a las personas porque esto es molestoso, pero se puede realizar de manera bastante útil. Así que bueno, con eso yo concluyo mi presentación. Les agradezco nuevamente su atención, su dedicación, su presencia todos estos días. Yo estoy muy contento con la divulgación que se le ha dado a esto y con el interés que esto ha mostrado. Así que bueno, vamos a abrir el compás para aclarar dudas, consultas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me levanta la mano y con gusto le atendemos. Ok, ahí estaban viendo lo de las encuestas, ¿no? Muy bien.
Adelante, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Una consulta. Me acuerdo más o menos, pero muy por encima, que también por la parte de los cloruros, o sea, una forma que se puede mejorar es haciendo el uso de columnas circulares. No sé si me puede recordar un poco sobre ese tema. Ah, mira, genial. Sí, vamos a mostrar algo en cuanto a eso. Déjame ver si encuentro. Una columna que nos sirva de referencia. Esto puede servir. Fíjense, las normas del ACI indican que los elementos estructurales que tengan una exposición importante, cuando nos referimos a exposición importante, es que no estén tan protegidos de la atmósfera, ¿no? Que estén expuestos a la atmósfera, uno debiera biselar las esquinas. Ustedes lo pueden ver en algunos edificios. Si usted va a los edificios del canal, edificios que fueron construidos por allá por la década de los años 30, 40, usted va a ver todos los elementos de vigas y columnas biselados aquí en la esquina, biselados allí. Y eso se hace desde la formaleta, es decir, que se coloca una pieza dentro de la formaleta que le va a dar ese bisel. También alrededor de las columnas se le da ese bisel. La importancia de ese bisel no es tanto la estética, sino que en el proceso de vaciado del concreto y del vibrado, es muy difícil vibrar esas esquinas. Aquí no está el bisel ese, ¿eh? Aquí no, debiera estar, pero no está. Es muy difícil vibrar esas esquinas, es muy difícil. O sea que ahí, en esa zona, realmente el concreto en esos puntos no tiene la misma integridad, no tiene la misma impermeabilidad, no tiene las mismas propiedades que el concreto que sí fue bien vibrado y que está en los otros puntos. Entonces allí, Gustavo, siempre es importante, en los elementos internos, dentro del edificio, columnas que sean internas, vigas que sean internas, que estén protegidas, eso quizás no sea tan relevante, pero en áreas de estacionamiento que sí se están expuestas, las losas de estacionamiento son expuestas al smog de los vehículos, que eso tienen componentes químicos muy corrosivos, y también a la atmósfera. En esos casos es recomendable seguir la norma. La norma dice, bueno, hágale un bisel o deje un bisel dentro de la formaleta para que eso, en el proceso de vibrado, no se le vaya a producir una zona débil donde el cloruro es muy propenso a ingresar por allí. Eh, por supuesto, por esa razón es que también las pilas de los puentes, sobre todo en zonas urbanas, se procuran hacerlas de forma circular por varias razones, ¿no? Primero porque el círculo ofrece menos resistencia al empuje porque es una sección eh, aerodinámica, ¿no? Donde el flujo de las corrientes de aire puede pasar sin tanta restricción, ¿no? Lo mismo sucedería si es una pila de un río, ¿no? Ya hay el efecto hidrodinámico alrededor de la corriente, alrededor de ese obstáculo, pues tiene menos incidencia. Y la otra es porque, bueno, sufren menos cuando reciben algún impacto de algún vehículo, y también que estos elementos sí se pueden vibrar de manera uniforme por todos lados y la calidad del concreto que se logra es muy buena, ¿no? Así que se prefieren ese tipo de elementos, ya sea circulares para pilas o de esquinas redondeadas si son en edificios,
en puertos, en muelles, en lugares así donde hay una exposición importante, es preferible colocarle el bisel ese que he mencionado. Que no sé, Gustavo, si se te aclara mejor Sí, sí, es que el tenía por como la qué, idea, pero no me acordaba bien la el razón. concepto. Ajá. Ok, no, gracias por la pregunta. Lo tenía tan presente mencionarlo, pero con tantas cosas a veces uno se le va la onda, ¿no? Gracias por tu pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ah, profe, otra cosa, por lo menos Ajá. escuchando lo que ha pasado con el edificio que tuvo el derrumbe, en algunas de las cosas dicen que la mezcla que se utilizó, o sea, era arena, ¿no? Entonces, por lo menos en ese tiempo, no, como se dice, no había las restricciones. Y, o sea, cuando tenemos edificios de ese tipo, ¿cómo se puede hacer para mejorarlos si el mismo concreto ya tiene elementos que le van a afectar el acero, pues? Sí, mira, muy buena pregunta. Yo no sé realmente, y creo que todavía nadie sabe, todo el mundo está haciendo especulaciones de ese edificio en Miami, ¿no? Y el tema es bien delicado y al final de cuentas es una tragedia. Cada vez que una edificación colapsa es una tragedia, porque se pierden vidas humanas. Lo mismo que el caso del metro de la Ciudad de México también. Cada vez que hay un colapso, por la razón que sea, es una tragedia y es lamentable. Por eso es importante la evaluación. Si usted tiene una edificación de más de 40 años, de hecho, las normas en Miami, según estaba viendo ahora con el tema de ese edificio que colapsó, los edificios de más de 40 años tienen que pasar por un proceso de recertificación. Y eso pasa por una serie de inspecciones, evaluaciones, no solamente civiles, estructurales, sino también eléctricas, electromecánicas, de los sistemas, porque también pueden producir riesgo, ¿no? El riesgo de un incendio eléctrico, que son bien complejos, es alto cuando hay deterioro también de los circuitos y demás, ¿no? Es decir, el edificio está vivo y tiene componentes que lo pueden poner en riesgo por deterioro y por también un mantenimiento defectuoso, ¿no? Entonces, ese edificio hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar bien qué fue lo que pasó. Yo estimo que un estudio de esa naturaleza, por la experiencia que tuve en el centro experimental, nunca es menos de 6 a 9 meses hacerlo bien. Entonces, lamentablemente, el edificio colapsó antes de que se pudiera terminar de evaluar, inclusive. Pero lo recomendable es edificaciones, y aquí en Panamá no hay una norma que lo exija, debiera haber una norma, pero por el momento es voluntario. Algún dueño de alguna edificación o alguna junta directiva de un edificio puede solicitarlo. El centro experimental es especialista en eso, en hacer evaluaciones patológicas estructurales. Eh, lo que nosotros hemos hecho generalmente han sido edificios institucionales donde es más fácil. Si, imagínense, los que viven en un PH a veces para que se pongan de acuerdo si se pinta o no se pinta el edificio es un problema. Entonces, los edificios institucionales es más fácil porque ya es una decisión de la institución realizarlo, ¿no? Por eso que hemos podido hacer evaluaciones de escuelas, de hospitales, de ministerios, la mayor que se ha hecho en la UTP son de edificaciones institucionales, ¿no? Del gobierno. Entonces, lo que se busca con estos estudios precisamente es detectar, Gustavo, dónde están los problemas. Un edificio de más de 40 años, de más de 50 años, en Panamá hay edificios de 80 años y hay edificios más viejos que eso. Te vas a encontrar situaciones donde hay toda clase de agregados, eh, no hay uniformidad del concreto, no hay un control de calidad, hay resistencias muy bajas. Nosotros hemos encontrado resistencias de 800 PSI en núcleos de concreto, eso es muy bajo. Entonces, ahí hay que tomar una decisión sabia.
¿Cuál es la decisión sabia? Bueno, si yo tengo un edificio en esta situación, este es el nivel de riesgo, yo lo tengo que llevar al cumplimiento de esta norma, yo tengo varios caminos. Yo puedo rehabilitarlo mediante una estructura externa ahora que vaya a reforzar el edificio y le vaya a brindar redundancia, resistencia, rigidez, lo que requiera. Pero muchas veces el edificio está en tan mal estado que hacer eso ni siquiera es garantía de que vaya a comportarse bien, porque hasta la Biblia lo dice, ¿no? Tú no remiendas un traje viejo con tela nueva, porque la tela nueva rasga la tela vieja y pierdes la tela nueva y pierdes el vestido. Entonces, hay sabiduría en la Biblia, eso es igual en las estructuras. Muchas veces la decisión, Gustavo, es demoler la estructura y reemplazarla. Si está en una situación realmente como lo que tú estás mencionando, donde tiene resistencias muy, muy bajas, se le va a invertir quizás millones de dólares en su rehabilitación, que no es una garantía 100%, va a mejorar, pero no como al 100% como se esperaría, y lo vas a poder poner a caminar, digamos que unos 10 años más. Y al cabo de ese término vas a tener que terminar demoliéndolo y construyendo otro. Entonces, a veces el análisis no es solamente ingenieril, técnico, sino también es económico y es de factibilidad también, ¿no? Entonces, pero lo principal es el riesgo, ¿no? El riesgo. Cada día que pasa que no hacemos algo es un día más que nos acercamos y que caminamos hacia el riesgo. Lo que yo siempre digo, ¿no? El día que no hacemos algo, ese día el riesgo crece solito. Caminamos, dimos un paso en la dirección del riesgo. Ya al día siguiente tenemos más riesgo que el día anterior. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. Así que la decisión de no hacer nada en una situación como esa va incrementando solito el riesgo, hasta que el día llega y pasa, porque todo plazo llega. Así que yo lo invito a hacerse eco de esto, de la importancia. En el Comité del Reglamento Estructural hemos conversado de estos asuntos y estamos viendo la necesidad de que en Panamá realmente se reglamente sobre qué hacer con las edificaciones existentes. Así que si por ahí en algún momento sale alguna resolución de junta técnica, ya usted sabe cuáles fueron los antecedentes. Ok, bien interesantes tus preguntas, Gustavo, gracias. Tengo a Jorge Crespo también levantando la mano. Adelante. Ramiro, buenas tardes a todos los Saludos. compañeros. Sí, yo más que una pregunta, es una reflexión. Y va encaminado hacia nuestro compañero anterior, hizo la pregunta, ¿no? Nos damos cuenta que pues bueno, aunque muchas normas vienen de Estados Unidos y de otros países, yo soy de México, aquí nos damos cuenta que tiene que ver mucho el dar valor, nuestra ética y nuestra moral profesional, porque si bien es cierto que está en duda qué tipo de materiales se emplearon, no, no cabrá duda que posiblemente, como se mencionó hace 5 segundos, hayan ocupado algún agregado, producto salitroso, mismo que afecta a las estructuras, al concreto, al acero, y por ende, hoy en la mañana estaba viendo otra noticia de ahí mismo, que pues bueno, yo no sabía, pero fue construido en un pantano, toda esa parte donde se colapsó. Entonces, yo exhorto a todos nosotros que estamos inmersos dentro del área de la ingeniería, que es una disciplina que pues lamentablemente no lamentablemente, ¿no? Yo quiero pensar o decir mejor que es una disciplina que no admite errores. No admite errores para poder tener estas catástrofes. Siendo de México, también me da tristeza, como bien mencionaste, el colapso de la línea 12, ¿no? Entonces, claro, hay que ser ética y moralmente profesionales, y si en verdad no sabemos hacerlas o no sabemos cómo diseñar las estructuras, pues mejor hacernos a un lado y ser honestos, ¿no? Ser honestos primero con nosotros mismos y hacia la sociedad, que es para lo que estamos nosotros estudiando,
y de manera constante aprendiendo, ¿no? Entonces mejor hagámonos a un lado y no por querer quedar bien con la empresa en donde estemos, con el amigo que nos facilita, hagamos estas cosas, ¿no? Entonces es lamentable que estos dos ejemplos tienen que salir a flote para reflexionar y nosotros mismos pensar pues hacia dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? En realidad, si necesitamos reforzar más la parte técnica, pues hacerlo, ¿no? Como este tipo de cursos que bien atinadamente lo estás dando, Ramiro, nos refuerzan, ¿no? Porque hay una frase por ahí que algunas veces somos maestros de la vida y toda la vida somos aprendices, ¿no? Entonces, yo exhorto, y ya con esto termino mi reflexión, exhorto que todos seamos ética y moralmente profesionales en nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, un gusto de haber participado, de poderme dar aquí la oportunidad de ser parte de tus alumnos y pues bueno, aquí estamos pendientes. Gracias, Ramiro. Gracias a ti, Jorge. Realmente no lo has podido decir mejor, y tengo poco que agregarle a tus palabras. Muchas gracias por esa reflexión, porque el resultado final, que es una edificación o una estructura, pasa por un proceso que lo veíamos en el primer seminario de 5 pasos: los estudios, los diseños, las aprobaciones por parte de todos los entes regulatorios, la construcción con un adecuado control de calidad y una inspección o una supervisión que se va a encargar de que todas las normas se cumplan y que todo el proceso sea adecuado, y al final podemos tener un producto seguro y un producto de calidad y duradero en el cual los ocupantes se sientan cómodos y se sientan protegidos, porque la sociedad no cuestiona el trabajo de los ingenieros, la sociedad confía en sus ingenieros, y por eso lo que dice Jorge Crespo es muy importante. La ética, el saber cuáles son nuestras limitaciones, el reconocerlas, el poder saber en qué momento se necesita buscar el apoyo de especialistas que para eso están, y también no comprometer nunca la seguridad de las edificaciones por temas que se salen de nuestras manos. Para eso están las normas, ¿no? Gracias, Jorge, nuevamente. Tengo a Kevin Salinas. Adelante, Kevin. Le escuchamos. Buenas tardes, profesor. Profesor, tengo una consulta. O sea, ya yo tuve la oportunidad de realizar mi práctica profesional. Entonces, no me asignaron en la parte constructiva, me asignaron más bien en la parte de acabado, pero en la práctica vi al momento de realizarse vaciados de concreto, o sea, pude notar que no se realizaban pruebas como la de revenimiento o asentamiento. Entonces, en la buena práctica, si algún día me toca ser gerente de proyecto en un futuro, yo debería exigirle a la empresa que me brinda el concreto algunos parámetros esenciales como relación agua-cemento, contenido de aire. Esa cosa yo la debo exigir como gerente de proyecto. Esa es mi consulta. Sí, buena consulta, Kevin. Realmente, mira, cuando se es un ingeniero residente, tú eres el responsable del proyecto, de lo que allí se haga, de lo que allí se haga bien, de lo que allí no se haga bien. Entonces, como residente de proyecto, tú estás llamado a la aplicación de las normas y exigir el cumplimiento de las mismas. Si en el proyecto no hay una inspección por parte del dueño, porque resulta que la inspección también es un tema que no está debidamente regulado en nuestro país y es algo que prácticamente es voluntario, la inspección por parte del dueño del proyecto. Las instituciones también que son llamadas a hacer su trabajo de inspección, siempre te dicen que ellos no tienen el personal para hacer inspecciones por todos lados. Bueno, lo que nosotros conocemos que sucede en Panamá, en México, que mencionaba Jorge, y en todos nuestros países, es una realidad. Entonces,
Tú como ingeniero residente tienes que convertirte en tu propio inspector porque tú tienes que salvaguardar tu prestigio como profesional y proteger la vida de las personas. Entonces, el primer control de calidad, como le digo siempre a mis estudiantes y a los demás profesionales, el primer control de calidad se lo pone uno mismo. En cuanto a lo que uno haga y en cuanto al respeto de las propias normas. Así que la respuesta, Kevin, es que sí, lo debieras exigir y la empresa debiera cumplirlo porque eso es parte del cumplimiento de las normas. Y el argumento de que las pruebas que son costosas, que miren, ningún argumento de eso es válido porque se construyen edificaciones de millones de dólares y las pruebas son realmente centavos en esos millones de dólares y brindan la seguridad de que lo que se está haciendo se está realizando en apego al cumplimiento de las normas. Si no se hace ensayos, estamos incrementando la incertidumbre y no sabemos en realidad eso cómo puede comportarse el día de mañana. Además de que si ni Dios lo permita, el día de mañana sucede alguna catástrofe y eso va a una investigación, tú tienes todo el registro de todos los ensayos que realizaste y eso le sirve al profesional como elemento de respaldo en una situación legal comprometedora, ¿no? También el no tenerlo, entonces, opera en contra de uno. Así que el primer control de calidad, Kevin, hay que autoimponérselo, ¿no? Nunca se puede hacer nada técnicamente que vaya en desapego de las normas y en desapego de la ética también profesional, ¿no? Así que gracias por esa pregunta. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo finalmente les quiero agradecer a todos estas 4 semanas, los que nos acompañaron las 4 semanas. Gracias por su tiempo, gracias por participar y nos veremos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y saludos a todos. Hasta luego.